O igual se la pregunta. Hay de todo en Nueva York. A ver, ¿dónde está? Tengo instalado solo aquí. No me lo pongo. Yo le di una lista al bebé. De la Margarita, porque de las otras porquerías ya no vi.
Bien, buenas tardes, compañeros. Me confirma si me escuchan. Vamos a dar inicio en unos minutos. Muchas gracias. Sí, se le escucha, licenciado. Sí se escucha, Sí Lick. se escucha, Lick. Sí se escucha, Lick. Sí se escucha, licenciado. Bien, buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio. Quiero desearles que el desarrollo de sus exámenes parciales se haya llevado de la mejor forma. Espero que estén seguros y estén contentos con los resultados obtenidos. De mi parte, nosotros estamos por subir notas esta semana. Yo creo que ya el día miércoles ustedes tendrán, antes de la clase, sus notas ya posteadas en el portal para que puedan tener ya el resultado de su primera impresión parcial correspondiente al curso de Teoría del Estado. El día de hoy, como siempre, en todas las clases, vamos a tener un pequeño video introductorio. Vamos a hablar sobre el sistema político y sus componentes, ¿verdad? Y vamos a tener un pequeño video introductorio para poder tener una explicación más directa, ¿sí?, de lo que vamos a tratar en la clase el día de hoy. Las personas que aún no han podido entrar, a partir de este momento voy a limitar el acceso a la clase. Y pues quería agradecerles su apoyo y su comprensión para conectarnos temprano el día de hoy, en virtud que vamos a terminar un poco más temprano, ¿verdad?, la clase, por un compromiso que tengo que cumplir y que se adquirió con
anterioridad. Así que en estos momentos voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver el video introductorio. Al finalizar el video, vamos a explicar de qué se va a tratar la clase para que todos puedan ir entendiendo y ir captando un poco la información. La mecánica para el segundo parcial es la misma, ¿sí? Nos vamos a dedicar a poner atención en las clases, a participar, ¿verdad? A poder asimilar lo mayor posible. Vamos a desarrollar un resumen para el segundo parcial que va a ser autorizado por mi persona y que en base a este resumen son las preguntas para el segundo parcial. Entonces, como si nada, nos está yendo el semestre y pues a desearles éxitos y que le echen muchas ganas para el segundo parcial. Entonces, en este momento voy a compartir pantalla, vamos a ver un video, ¿sí? Son 2 minutos y pues vamos a solicitar que puedan apagar sus micrófonos para que no haya ningún problema con la presentación. Licenciado, disculpe, ¿el video tiene audio o no? No se escucha nada. Bien, vamos a parar el video porque por ahí tenía alguna inquietud un estudiante. Compañero, ¿me confirma si se escucha? No se escucha nada. No se oye. ¿No se escucha? Licenciado, no se escucha. Sí, no se escucha. Ok. Ok, perfecto. No se escucha. ¿Me confirma si se escucha ahí? No, licenciado, no se escucha. Tampoco se escucha nada. Nel, No se escucha nada. Todavía no se escucha, licenciado. Gracias. si quiere paso, Gracias, si por quiere favor. paso. Con los micrófonos. Muchas gracias. Qué divertido. ¿Qué van a hacer comida ahí? Ahí van a hacer solo comida.
Les mandé el link de YouTube, entonces puedo solicitar que puedan verlo desde sus dispositivos en YouTube y al finalizarlo me escriben para poder continuar con la clase. Gracias. Ok, ¿me confirman cuando lo han terminado de ver, por favor?
Ok, perfecto. Muy bien. Antes de iniciar, me gustaría que me confirmen si me escuchan. Sí, se escucha. Sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Ok, perfecto. Bien, entonces, tal y como lo pudieron ustedes ver el día de hoy en su presentación, hoy vamos a hablar sobre el sistema político. Para eso traigo como referencia y como ayuda un ranking mundial que se dedica a medir el Estado de Derecho y la justicia constitucional de todos los países del mundo. Y les traigo este ranking para que lo podamos ver, lo podamos analizar y podamos sacar algunas conjeturas. En su chat de WhatsApp les envié el ranking mundial del 2019. ¿Sí? El del 2020 no varió mucho y estamos esperando hasta el día de hoy el ranking mundial del 2021. Lo que les envié es un reporte, ¿sí? Que incluye un ranking mundial, ¿sí? En donde nosotros podemos ver en qué lugar está Guatemala, ¿sí? A nivel global, a nivel de todo el mundo, en cuanto a acceso a justicia, en cuanto a ausencia de corrupción, en cuanto a acceso a tribunales civiles, tribunales penales, y nos podemos dar cuenta que a nivel mundial estamos muy bajos, ¿sí? Estamos a la par de países que se encuentran en guerra o en conflictos armados, y eso es muy, muy peligroso, porque nos dice que en nuestro país, en donde no tenemos garantías constitucionales, en donde el Estado de Derecho está desgastado, en donde vemos un desgaste de la institucionalidad del país que provoca que muchas personas tengamos que, obviamente, salir de nuestro país de origen. World Justice Project es una asociación sin fines de lucro, ¿sí? Que se dedica, ¿sí? Y me gustaría que todas las personas que tengan su teléfono a la mano o su dispositivo puedan ingresar al PDF que les envié. World Justice Project es una asociación sin fines de lucro que se dedica a medir los índices, ¿sí? De acceso a la justicia, los índices de Estado de Derecho y de corrupción que existen a nivel global, ¿sí? World Justice Project hizo una medición, ¿sí? Anual en el 2019, en donde Guatemala salió muy mal rankeado, ¿verdad? Y para eso traigo hoy una presentación que nos va a servir como característica principal. Bien, los que puedan tener ahorita en pantalla, pues puedan ver la presentación en pantalla, ven que nos aparecen muchos números que poco a poco vamos a ir descifrando. En el desarrollo de la clase yo he hablado sobre orden constitucional, sobre Estado de Derecho, corrupción, ¿sí? Acceso a la justicia, y son terminologías y son términos que
¿Aló? ¿De parte de quién? Ah, no, fíjese, se pudo equivocar. Ah, fíjese que no. Yo estoy ahorita en una reunión de mi trabajo, pero no, estoy equivocado. Gracias. Buenas, Lick, ya presentes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, en un momento vamos a iniciar. Gracias.
Bien, buenas tardes compañeros. Perdón por los problemas técnicos, pero alguien ingresó a mi cuenta y me sacó. Canceló o finalizó la reunión. Buenas tardes, Ley. Bien, vamos a intentar seguir con el hilo de la clase. Estamos hablando de sistemas políticos. Ley, disculpe, una Vamos a verlo pregunta. desde el punto de vista de 3 componentes. Sí, compañero. Hemos tenido bastante problema con esta plataforma. ¿No sería así de sugerencia cambiar de plataforma, Ley? Fíjese que yo tengo una licencia que me permite tener 500 estudiantes en línea y pues no hay ningún problema con la plataforma. De alguna, me imagino que alguien ingresó a la plataforma y finalizó la reunión, pero vamos a utilizar esta. Sí. Muchas gracias hoy. Bueno, está bien, gracias. Bueno, pues servirle. Bien, voy a solicitar que todos puedan bloquear sus micrófonos. Vamos a intentar de continuar con el hilo de la clase. Vamos a hablar sobre sistemas políticos. ¿Sí? Los vamos a ver desde 4 puntos de componentes diferentes. ¿Sí? Vamos a tocar el tema de Guatemala y estábamos hablando de una asociación sin fines de lucro que se llama World Justice Project. Ellos hacen un ranking mundial, ¿sí?, sobre los países más corruptos del mundo, ¿sí?, o los países que tienen menor acceso al sistema judicial, ¿sí? Y me interesó mucho poderles demostrar esta gráfica. Estábamos en el desarrollo de la gráfica antes de que finalizara la reunión, pero esta gráfica es muy importante, ¿sí? Y los que tengan tiempo de poder ver el reporte mundial que yo les envié posteriormente, me gustaría que lo puedan hacer, que puedan leerlo, ¿sí? Y que puedan empezar a estudiar a qué se dedica esta asociación sin fines de lucro. Esta asociación sin fines de lucro es muy interesante porque recluta, ¿sí?, a estudiantes y a profesionales de todo el mundo para que puedan realizar trabajos de investigación. En este caso, World Justice Project genera un reporte anual en donde hace un ranking, ¿sí?, por país. Y quiero que veamos algunos datos que nos van a parecer muy interesantes, pero les menciono esto porque a futuro las personas que les interesa el tema de investigación y el tema de dedicarse a escribir blogs sobre temas jurídicos y que también lo quisieran ver como un trabajo futuro, lo pueden hacer, ¿verdad? World Justice Project es una asociación sin fines de lucro que tiene capital, ¿sí?, de ciertos países para contratar a investigadores junior o investigadores profesionales. Entonces, hay muchas personas que yo conozco, docentes, que se dedican a desarrollar trabajos de investigación a nivel de esta asociación sin fines de lucro. Así que, sin más preámbulo, vamos a ver la gráfica, ¿sí? Vamos a hablar hoy sobre sistemas políticos, ¿verdad? Vamos a ver de qué es el sistema político de Guatemala, pero me interesa mucho esta gráfica que tenemos en pantalla. Guatemala, ¿sí? World Justice Project hace un ranking mundial, ¿sí?, y crea unas subcategorías, ¿sí? Aquí, en el lado izquierdo de la gráfica, nosotros podemos ver las subclasificaciones que tiene este ranking, ¿sí?, y las posiciones regionales y las posiciones globales que tenemos nosotros como país, como Guatemala, ¿sí? Si se dan cuenta, ¿sí?, por ejemplo, esta clasificación que estoy señalando en pantalla, ¿sí?, ausencia de corrupción, nos marca un ranking regional 24 de 30. Es decir, en la región de Latinoamérica, Guatemala ocupa el lugar 24 de 30 países, ¿sí? Casi estamos ganándonos los últimos lugares, ¿sí?, en ausencia de corrupción. ¿Esto qué quiere decir? Que hay corrupción, y mucha, ¿verdad? Porque estamos a la par de países que tienen conflictos armados internos, que tienen guerras civiles, que tienen a un gobierno que es autoritario, ¿sí? Entonces, y lo más preocupante de todo esto, ¿sí?, y que nos tiene que llamar mucho más la atención, es que en un ranking global, es decir, en un ranking mundial, aparecemos como el país número 100 de 126, ¿sí? Esto es muy preocupante, ¿verdad? Más adelante vamos a poder ver en un ranking de países a la par de qué países nos encontramos, ¿sí? En este momento, los que tengan accesos al archivo de PDF que yo les envié, les voy a enviar un dato estadístico, ¿sí?, por región. Si se dan cuenta y todos ven su chat de WhatsApp, ¿sí?, en este momento el chat de WhatsApp de su curso, les envié un dato estadístico, ¿sí?, por región.
y me gustaría que se puedan ir a Latinoamérica y el Caribe, ¿sí? Si se dan cuenta, en la imagen que tenemos en pantalla, en ausencia de corrupción, en el ranking regional ocupamos el lugar 24 de 30, ¿sí? Y cuando nosotros nos dirigimos a la imagen que les envié en el chat de WhatsApp, ¿sí? Encontramos que Guatemala, ¿sí? Está a la par, está tan solo 4 lugares arriba de Venezuela, por ejemplo, ¿sí? Todos los estudiantes y todas las personas que vemos noticias y que sabemos la situación que está viviendo Venezuela, sabemos que es un país que está por los suelos, que es un país que está destruido constitucionalmente, ¿sí? Que la división de poderes no existe, existe un autoritarismo, ¿sí? Sabemos que hay pobreza, sabemos que muchas personas están migrando a otros países de parte de Venezuela. Y eso me hace a mí formularme una pregunta. Los que tienen hasta abajo, donde dice Latinoamérica y el Caribe, encontrarán que en el lugar número 24 de 30, ¿sí? Estamos los guatemaltecos, ¿sí? Como los países que tienen, ¿sí?, más índice de corrupción a nivel de Latinoamérica y el Caribe, ¿sí? Y si nos vamos a un ranking global, en estos momentos les voy a enviar una imagen en donde se encuentra el ranking global, ¿sí? En la primera imagen no aparecemos, en la segunda imagen sí aparecemos, ¿sí? En el ranking global, si ustedes se dan a la última imagen que les acabo de enviar, van a encontrar a Guatemala, ¿sí? Guatemala está en el ranking 100 de 126 países, ¿sí? Esto quiere decir que Guatemala está a la par de países, ¿sí?, que se encuentran en conflictos armados internos. Así de debilitado está el sistema de justicia, así, ¿sí?, de quebrantado está el Estado de Derecho en Guatemala. Y si vemos otros subíndices, ¿verdad? Si ustedes ven la pantalla, la presentación que tenemos en PowerPoint en pantalla, van a ver una subdivisión de gobierno abierto, ¿sí? Cuando ustedes buscan la subdivisión de gobierno abierto, se van a dar cuenta que en el ranking regional ocupamos el puesto 1730 y en un ranking global ocupamos el puesto 60 de 126, ¿sí? Ahí no estamos tan mal, pero si nos vamos a la otra subdivisión que habla sobre los derechos fundamentales, ¿sí?, sobre los derechos fundamentales que todos los humanos debemos tener como guatemaltecos o que debe garantizar la Constitución Política de la República de Guatemala. Ocupamos el puesto 19 de 30, ¿sí? Y un ranking global nos da el puesto 66 de 126, ¿sí? Acceso a la justicia civil, por ejemplo, ¿sí? Justicia civil, ocupamos el puesto 28 de 30, ¿sí? Eso quiere decir que en Guatemala no hay justicia civil. Es burocrática, es corrupta, es retardada, ¿sí? Y si nos vamos a un ranking global, vemos que ocupamos el lugar 120 y 126. Vámonos a la subdivisión de justicia criminal. En Guatemala tenemos acceso a la justicia penal, podemos confiar en las autoridades, podemos confiar en nuestro sistema procesal guatemalteco. ¿Podemos confiar en un proceso penal en Guatemala? No, el ranking regional nos dice que estamos ocupando el lugar 23 de 30 y el ranking global es 109 de 126. Entonces, yo sé que esto puede parecer un poco confuso, ¿sí? Puede parecer un poco confuso, pero ocupamos el lugar número 96 de 126, ¿sí?, como ranking global. Y lo que a mí me sirve y lo que necesito que puedan ustedes revisar actualmente es este ranking global. Me sirven 3 cosas de esta imagen. El ranking global que ocupamos es 96 de 126, que para efectos de la clase lo único que necesito que ustedes sepan es que tenemos un ranking global muy bajo. Eso quiere decir que nuestra ausencia de corrupción es muy alta, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros en Guatemala somos un país que existe mucha corrupción, ¿sí? Ocupamos el puesto 100 de 126, ¿sí?, a la par de naciones, como lo repito, que se encuentran en guerra, ¿verdad? Y recordemos que un país que se encuentra en un conflicto armado o en guerra tiene suspendidos los derechos constitucionales. Entonces, y ya voy a hacer una canalización y voy a dar una idea de a qué concepto quiero llegar. Cuando vemos este ranking de ausencia de corrupción demasiado bajo, es decir, que en Guatemala existe mucha corrupción. Cuando vemos este ranking de acceso a la justicia civil y vemos que estamos de los países rankeados, o vemos esta subdivisión de justicia criminal y vemos que estamos tan abajo,
Esto quiere decir que como guatemaltecos no tenemos esperanza de acceso a una justicia civil o de acceso a una justicia criminal o a una justicia penal, ¿verdad? No tenemos alguna esperanza en que en Guatemala sea el país en el que no exista corrupción, ¿sí? De los derechos fundamentales estamos mal calificados. No, el Estado no nos garantiza los derechos fundamentales mínimos. En orden y seguridad estamos muy bajos también. Entonces, la idea que yo quiero que ustedes se lleven y que me gustaría que ustedes puedan leer el reporte mundial de ranking de World Justice Project y que lo que a mí me sirve para que ustedes puedan hacer recordatorio de la clase de hoy es leer este ranking, ¿sí? World Justice Project es una asociación sin fines de lucro, ¿sí?, que se dedica a medir precisamente todos estos parámetros a nivel mundial, ¿sí? Año con año salimos peor. ¿Por qué? Porque se desgasta la institucionalidad. Tenemos a una Corte de Constitucionalidad que no es utilizada como debe de ser. Tenemos a un Congreso de la República que desgasta la institucionalidad. Tenemos a un organismo judicial, ¿sí?, que es utilizado de forma corrupta, ¿sí?, o a conveniencia. Y quizás nosotros estamos acostumbrados a ver noticias todos los días en donde Guatemala, la Corte de Suprema de Justicia responde a poderes paralelos y a poderes de corrupción. Sí, estamos acostumbrados a ver que hay una gran pugna por la Corte de Constitucionalidad. Estamos acostumbrados a ver que el presidente Alejandro Yamatei crea una Secretaría contra la Corrupción que investiga nada más a casos que le convienen y a casos de personas que son allegadas a él no las investiga. ¿Sí? Vemos una pugna entre el presidente y una Corte de Constitucionalidad, vemos una pugna entre el presidente y el Congreso, y estamos acostumbrados a ese tipo de noticias en Guatemala. Pero lo preocupante es que lo que no sabe la mayoría de la población o lo que no saben los guatemaltecos es que estamos tan mal evaluados a nivel mundial, ¿sí? Y esto arroja unas alertas, arroja luces rojas que tenemos que como estudiantes de Derecho y como futuros profesionales saber leer, ¿sí? Con estos rankings y con estos datos estadísticos que les presento, ¿sí?, estamos a la par de países que pasaron por una ruptura del orden constitucional, ¿sí?, que pasaron por golpes de Estado, por gobiernos autoritarios, conflictos armados y guerras civiles. Estamos a la par de ellos, ¿sí? ¿Cuál es la alerta que arroja, ¿sí?, estos rankings mundiales y estos datos estadísticos? La alerta que nos debe arrojar es que somos un país que poco a poco se va acercando a un colapso institucional, que poco a poco se va acercando al tan inesperado quebranto constitucional. Cuando me refiero a una ruptura constitucional, me estoy refiriendo a que uno de los 3 organismos del Estado ya no funciona y eso abre la puerta y la posibilidad a que existan gobiernos militares, triunviratos que busquen un golpe de Estado por la fuerza, para que abra la puerta a manifestaciones masivas, ¿sí?, que muchas veces son inducidas, ¿sí?, y que no son naturales. A eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, una vez que ya hicimos un análisis de este ranking mundial, ¿sí?, de esta lista, ¿sí?, y de estos datos estadísticos que colocan a Guatemala como los países más corruptos del mundo, podemos hablar ya de los sistemas de gobierno. ¿Cómo funciona el sistema de gobierno o un sistema político actual? ¿Sí? Como definición podemos manejar que el sistema político es un conjunto organizado de elementos que desarrollan actividades encaminadas a resolver las necesidades sociales, ¿sí? El sistema político es un conjunto organizado de elementos que desarrollan actividades encaminadas a resolver las necesidades sociales. La conformación de dichos elementos forma su estructura, ¿sí? Se compone como cualquier otro sistema social, de individuos y grupos en sus relaciones, desde sus posiciones respectivas, actuando, ¿sí? Cuando hablamos de un sistema político, estamos hablando de todas esas cosas que suceden a raíz de una sociedad, todas esas cosas que suceden y que se activan a raíz de la constitución, ¿sí?, de una república, de un país, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un sistema político, ¿sí?, y vemos que, por ejemplo, hay un sistema de elección de Corte de Constitucionalidad, vemos que hay un sistema de elección de presidente y diputados del Congreso de la República, vemos que hay un proceso de legislación, ¿sí?, creación de leyes. Cuando todos estos elementos actúan en armonía y suceden al mismo tiempo, se crea un sistema político, ¿sí? Y eso es a lo que vamos. ¿Cuál es el sistema político que utiliza Guatemala?
Cuando vemos la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí?, nos dice que Guatemala tiene un régimen político guatemalteco, ¿sí? Y el primer componente que vamos a estudiar el día de hoy nos dice que Guatemala es un país republicano. ¿Por qué Guatemala es un país republicano? Cuando la Constitución Política de la República de Guatemala nos dice que Guatemala es un país republicano, es porque el Estado está dividido en 3 poderes, ¿sí? Nosotros somos república porque tenemos una división de poderes, ¿sí?, que debe de actuar en armonía, ¿sí?, y que nunca debe de actuar en complicidad. Nunca debe entrar en pugna, ¿sí? Pero sucede todo lo contrario en Guatemala. Pero lo cierto es que somos un país republicano porque existe una división de poderes, ¿sí? Tenemos un organismo ejecutivo, que es el presidente electo por el pueblo, ¿sí?, junto con los diputados del Congreso de la República, para legislar, crear leyes y tomar decisiones a nivel de impuestos, presupuesto, salud, etc. Tenemos a un organismo legislativo, ¿sí?, que es los diputados electos al Congreso de la República, ¿sí?, quienes son los encargados de velar por el proceso de creación de leyes, ¿sí?, y toda aquella norma que nos va a regir como ciudadanos. Tenemos un organismo judicial que es un organismo encargado de impartir justicia, ¿sí? Ahora, aquí, puntualmente, en esta división de 3 poderes en el organismo judicial, me quiero detener. Es aquí, en esta división de poderes del organismo judicial, en donde nosotros vemos que hay un ranking mundial, que es el que les acabo de enseñar. Estamos muy mal punteados, ¿sí? Cuando nosotros vemos esta división de poderes, ¿sí?, y vemos que el organismo judicial está muy mal calificado a nivel mundial, eso quiere decir que tenemos el peor aparato de justicia, ¿sí?, el peor aparato judicial, ¿sí?, tenemos el peor sistema de impartir justicia casi del mundo, ¿sí?, corrupto, burocrático, retardado, ¿sí? Vemos que el régimen político guatemalteco republicano no cumple las expectativas del organismo judicial. Cuando vemos que un organismo legislativo como el Congreso de la República, no en su mayoría, pero sí muchos partidos políticos están corruptos o forman parte del famoso pacto de corruptos, ¿sí?, que se autolegislan y que toman decisiones en conveniencia propia, vemos que el sistema republicano en Guatemala no funciona. Tenemos un organismo judicial pues, que imparte justicia tardía, ¿sí? ¿Por qué les digo que el sistema judicial guatemalteco imparte una justicia tardía? Desde el punto de vista del giro de la institución en la que yo trabajo, nosotros tenemos contabilizados 26,000 personas que se encuentran presos, ¿sí?, que se encuentran privadas de libertad, ¿sí? De estas 26,000 personas, tenemos 12,000 personas que se encuentran en prisión preventiva. Eso quiere decir que aún no se ha esclarecido si la persona es culpable o no, pero mientras se esclarece, está en prisión preventiva. Las otras 13,000, ¿sí?, ya se encuentran en cumplimiento de condena. ¿Esto qué nos dice? ¿Sí? Que los jueces últimamente, ¿sí?, han visto la figura de la prisión preventiva como la regla, no como la excepción, ¿sí? Si tenemos a la mitad de las personas que están privadas de libertad en Guatemala en prisión preventiva, y muchos, y me atrevería a decir que el 70% de estas personas que se encuentran privadas de libertad ya cumplieron su condena sin aún haber sido vencidos en juicio, ¿sí? Y que posteriormente, ¿sí?, la resolución judicial, como ya han cumplido su condena, ¿sí?, es contraria al encarcelamiento obligatorio que ellos tuvieron, ¿sí?, con tal de que el sistema judicial guatemalteco no se viese señalado, ¿verdad? Tenemos un organismo ejecutivo, ¿sí?, que antes de llegar al poder, pues, que se vende como un organismo democrático, limpio, sin compromisos, y que ya cuando está en el ejercicio del poder ejecutivo, responde a los intereses de sus financistas. Entonces, aquí nos tenemos que hacer una pregunta muy sencilla, ¿sí? El régimen político guatemalteco, que dice la Constitución Política de la República de Guatemala, ser republicano, ¿responderá a los intereses de la población? Lo dudamos, ¿verdad? Lo dudamos mucho, ¿sí? Esto quiere decir que tenemos un régimen político guatemalteco que no funciona, ¿sí? Una razón más por la cual se debe motivar una reforma constitucional supervisada, una reforma que no es supervisada. El régimen político guatemalteco nos dice que Guatemala es un país republicano, democrático, representativo. Eso dice la Constitución. Es democrático porque nosotros elegimos a nuestros representantes por medio del voto, ¿sí? Aquí tenemos una representación de la papeleta de los diputados que elegimos al Congreso de la República. En Guatemala el gran problema que hay, ¿sí?,
es que los partidos políticos venden las casillas, ¿sí? Si yo soy dueño de un partido político, pongamos un ejemplo, si yo soy dueño del partido político La UNE, ¿sí? Y vendo las primeras 5 casillas, ¿sí? Las puedo vender por muchas cosas, por intereses, por tratos a cambio, por dinero, por posiciones, porque me cumplan algunas condiciones al llegar al poder. Pero lo cierto es que las plazas se venden, ¿verdad? Si yo soy dueño del partido de la UNE, ¿sí? Y vendo las plazas 1, 2 y 3, seguro entran. Eso quiere decir que puede entrar cualquier persona. Cualquier persona puede llegar al Congreso de la República a legislar y a tomar decisiones importantes como guatemaltecos. Si se hiciera una modificación, ¿sí? Si se llegara a hacer una iniciativa de ley para modificar la ley electoral de partidos políticos y no permitir, ¿sí?, que las casillas formen, que quienes integran las casillas lo decían los partidos políticos y las listas se abrieran, que no tuviéramos un sistema de listas cerrado, sino las listas fueran abiertas, es decir, votáramos no por el partido político, sino votáramos por la persona. Esto impediría que muchas personas se pudieran colar por eso la República en las famosas casillas 1, 2 y 3 que siempre entran. Entonces, vemos que tenemos un régimen político guatemalteco que responde, ¿sí?, a un primer componente. Dice que Guatemala es un país republicano, democrático y representativo. Es democrático porque nosotros elegimos a nuestros representantes. La pregunta será, ¿nosotros los elegimos o los partidos políticos eligen quiénes son nuestros diputados? Bajo el sistema actual, los partidos políticos deciden quiénes nos gobiernan, no los ciudadanos, ¿sí? Por eso, ¿sí?, por esta sencilla razón, es muy conveniente votar por partidos nuevos o pequeños y no votar por partidos tradicionales. Porque los partidos tradicionales van a albergar y van a proteger a gente que quiere llegar a la diputación, ¿sí?, simplemente, ¿sí?, con vender las casillas o colocar a viejos políticos corruptos en las casillas más altas. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer nuevamente es, ¿será que el régimen político guatemalteco republicano responde a los intereses de la población? No, el organismo ejecutivo no está funcionando como debe funcionar, el organismo legislativo no funciona como debe funcionar y el organismo judicial tampoco, ya lo vimos en el ranking mundial. Cuando vamos al hecho de que el régimen político guatemalteco es democrático, es decir, nosotros elegimos a nuestros representantes, podemos ver que el sistema de listas para elegir a diputados no me permiten a mí, Jonathan Mayorga, votar por cualquier persona, ¿sí? Tengo que votar por un partido político, ¿sí? ¿Y quiénes están inscritos en las casillas de los partidos políticos? ¿Sí? Los que aportaron más a la campaña, ¿sí?, los que tomaron decisiones políticas en su momento favoreciendo al partido, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vemos que el régimen político guatemalteco es democrático, pero tampoco responde a los intereses de la población. Cuando vemos el régimen político guatemalteco representativo, ¿sí?, se dice que es representativo porque los funcionarios electos deben corresponder a la voluntad del pueblo. Mi siguiente pregunta sería, si no podemos elegir a los diputados porque los sistemas de listas están cerrados, es decir, no votamos por nombres, sino votamos por partido, y los diputados, los partidos meten a los diputados que les interesen, si vemos que el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial no funcionan como deben funcionar, que el Ejecutivo, el que llega presidente de Guatemala es la persona que quedó segundo lugar en las elecciones pasadas, no podemos elegir al organismo legislativo porque el sistema de listas es cerrado, el organismo judicial es el peor rankeado a nivel mundial, ¿sí? Mi pregunta sería, ¿ustedes creen que somos un país representativo porque los funcionarios electos deben corresponder a la voluntad del pueblo? Para empezar, los funcionarios electos ni siquiera son los que el pueblo desea que sean, ¿sí? ¿Por qué? Porque los diputados del Congreso de la República no responden a los intereses de la población, porque el Ejecutivo tampoco responde a los intereses de la población. Entonces podemos concluir que el régimen político guatemalteco, que dice ser, según la Constitución, republicano, democrático, representativo, ¿sí?, no funciona. Está probado que este régimen político guatemalteco no funciona, ¿sí?, está corrompido, ¿sí? Y si este régimen político guatemalteco no funciona, ¿qué es lo que sucede? Bueno, muy sencillo. Suceden cosas como que Guatemala está en un ranking mundial de ausencia de corrupción en los últimos lugares, es decir, uno de los países más corruptos del mundo. Acceso a la justicia civil, estamos en el ranking regional de Latinoamérica 28 de 30, es decir, por 2 lugares no estamos en el último lugar, ¿sí? Justicia criminal o confianza de los guatemaltecos en que se va a impartir justicia penal, tampoco, ¿verdad? 23 de 30. Este tipo de cosas, ¿sí?, el colapso de un régimen político guatemalteco provoca que estemos tan mal en el ranking mundial
¿sí?, de acceso a la justicia y de corrupción. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las alertas que se deben de prender o lo que tenemos que tener muy vigentes? Que estamos a la par de países que han colapsado, ¿sí?, y que probablemente Guatemala sea uno de ellos. Obviamente, nosotros los guatemaltecos desde abajo, desde las líneas más bajas, ¿sí?, las personas que somos trabajadores y que todo el día nos salimos a ganar el pan diario, vemos esto y lo criticamos y lo evaluamos y lo estudiamos y estamos en contra del sistema, ¿sí? Pero obviamente arriba de nosotros hay gente que tiene los monopolios y que tiene la riqueza, tiene tierra, que son multimillonarios y son dueños de monopolios. Son personas a las que les conviene, por ejemplo, que los guatemaltecos no puedan decidir por quién llega para presidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los partidos políticos son poderosos y pueden decidir quién llega a presidente. En los organismos legislativos nosotros no podemos votar por los diputados o Congreso de la República que nosotros querramos, ¿sí? No podemos votar porque ese listado de casillas de diputados no está abierto, es cerrado. Son los partidos los que eligen quiénes van a ser diputados. Tenemos un sistema judicial, ¿sí?, que también es electo por otros poderes paralelos, que también está corrompido. Entonces, cuando nosotros vemos que el régimen político guatemalteco ha fracasado o está colapsado, ¿sí?, debemos tener alertas muy importantes, ¿verdad? El hecho de que nosotros veamos noticias diarias, ¿sí?, diarias. El hecho de que hayamos tenido un gobierno patriota, que sus dos presidentes hayan renunciado, ¿sí?, que nos hayamos tenido que ver en la necesidad que el Congreso eligiera a otro vicepresidente, como fue el presidente Maldonado, para que después entráramos a un gobierno de Evo Morales que también fue muy corrupto y muy criticado, y que ahora vayamos a un gobierno de Alejandro Yamatei que también está demostrando casos de corrupción. Eso quiere decir que algo estamos haciendo mal, ¿sí? Y lo que está mal es el régimen político guatemalteco, ¿sí? Como el régimen político guatemalteco está en la Constitución Política de la República de Guatemala, es para nosotros muy difícil cambiarlo, ¿ok? Muy difícil cambiarlo. ¿Qué tenemos que hacer para cambiarlo? Participar, promover reformas a la ley electoral de partidos políticos, promover reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿A quién se lo vamos a exigir? A nuestros diputados, pero nosotros no los elegimos, entonces ¿a quién le vamos a protestar? ¿Sí? Esos son los problemas principales que yo veo. Ahora, para que nosotros podamos estudiar, ¿sí?, este es el primer componente, ¿sí?, para entender el régimen político guatemalteco. El segundo componente para entender el régimen político guatemalteco, ¿sí?, son los actores sociales. Aquí estamos nosotros, ¿sí?, movimientos sociales, organizaciones sociales, partidos políticos, comités de vecinos, líderes comunitarios, comités deportivos, etc. En resumen, todos, ¿sí? Los actores sociales somos el segundo componente para entender el régimen político de Guatemala, que ya dijimos que es democrático, ¿sí?, republicano y representativo. Ahora, los actores sociales son los que estamos en desventaja, ¿no? No estamos en el poder, ¿sí? Ejercemos un poder únicamente de opinión y de injerencia. Lo que yo hago en las clases y lo que ustedes hacen al participar es ejercer su derecho de opinión y sobre esta opinión crear un criterio en los miles de guatemaltecos. Podemos dar gracias a Dios que los actores sociales que somos nosotros, hoy en día podemos manifestarnos de forma libre y poder opinar sin que seamos perseguidos por nuestras opiniones, ¿sí? El ejercicio que yo hago hoy en día de decirle las cosas tal y como son, hace muchos años no era posible. Eran los docentes y los estudiantes eran perseguidos, ¿sí?, hasta que eran desaparecidos. Entonces, los actores sociales, ¿sí?, es el segundo componente para entender el régimen político guatemalteco. Movimientos sociales, organizaciones sociales, partidos políticos, comités cívicos, comités de vecinos, líderes comunitarios y comités deportivos. Los actores sociales es el segundo componente de un régimen político guatemalteco y son las personas que realmente pueden hacer un cambio en el país, ¿sí? ¿Qué tipo de cambio hablamos? Ya vamos a poner un ejemplo de qué tipo de cambio hablamos cuando nos referimos a que los actores sociales pueden cambiar el régimen político guatemalteco o pueden cambiar las reglas del juego, ¿sí?, por medio de su participación y su voto directo. Entonces, el segundo componente, para que quedemos claros, son los actores sociales, movimientos sociales, organizaciones sociales, partidos políticos, comités cívicos, líderes comunitarios. Es decir, somos todas aquellas personas que tenemos una injerencia directa fuera del poder. No fuimos electos, no somos funcionarios públicos, no somos diputados en Congreso de la República, ni jueces ni magistrados, pero sí tenemos una injerencia directa en la población y podemos hacer que la población cambie de parecer para que se puedan generar cambios como reformas a la ley de partidos políticos y a la Constitución Política de la República de Guatemala. Ok.
El tercer componente es la cultura política, ¿sí? La cultura política es el conjunto de conductas, opiniones y significados compartidos que el ciudadano adopta para moverse en terrenos de la vida política y en los espacios públicos. Cuando yo hablo de un tercer componente del régimen político guatemalteco, hablo de la cultura política. En pocas palabras y traducido a palabras sencillas, es la ideología política que nosotros tenemos, ¿sí? Si somos de izquierda, derecha o centro, ¿sí? Es un conjunto de conductas y opiniones. ¿Sí? ¿Qué punto de vista nosotros tenemos del Estado actual de Guatemala? ¿Cuáles son nuestras propuestas para cambiarlo? ¿Cuáles son las propuestas que nosotros tenemos para que el régimen político guatemalteco pueda funcionar y que responda a los intereses de la población, ¿sí? O de los más desprotegidos? El último y más importante, ¿sí? Componente que tenemos que ver del régimen político guatemalteco y que tiene una injerencia directa en la realidad nacional es el escenario internacional. El escenario internacional abarca una serie de títulos que analizan, ¿sí? E interpretan los cambios contemporáneos en los ámbitos geográficos, económicos, políticos, cultural y social, ¿sí? Que han tenido y tienen lugar en los países y su repercusión en el escenario político internacional. ¿A qué nos referimos cuando hablo de un cuarto componente como lo es el escenario internacional? Bien, cuando hablo del escenario internacional es todo lo que sucede fuera del territorio guatemalteco, ¿sí? Pero que tiene una injerencia directa en Guatemala, ¿sí? Y voy a ir más despacio y lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Por ejemplo, aquí tenemos una primera imagen donde tenemos al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ¿sí? Aquí tenemos a la ex vicepresidenta Rosana Valdetti. Tenemos a Telma Aldana siendo premiada internacionalmente en Estados Unidos como una mujer, ¿sí? Que ha luchado contra la corrupción en su país, siendo premiada internacionalmente. ¿Qué de común nos tienen estas tres imágenes? Bueno, para empezar, tenemos que detallar, ¿sí? Que una de las cosas más importantes que tenemos que detallar es la elección del presidente de Estados Unidos, ¿sí? ¿Y qué vínculo tiene con estas imágenes? Bien, ¿por qué el cuarto componente que habla del escenario internacional es importante para definir el régimen político que va a haber en Guatemala en los próximos 3 años? Para empezar, elección del presidente constitucional Joe Biden, ¿sí? A los que no le han seguido la pista a este señor, ¿sí? Joe Biden fue el vicepresidente de Obama, ¿sí? De Barack Obama, el primer presidente afrodescendiente de Estados Unidos. La persona que vemos aquí en pantalla fue su vicepresidente, ¿sí? Es decir, tenía acceso a todo el poder que ostenta la presidencia de Estados Unidos. Y eso le abrió la puerta a la política exterior, es decir, decidir qué sucede en países que están en vías de desarrollo como Guatemala. O sea, aunque no lo crean, Joe Biden, cuando fue vicepresidente de Estados Unidos con Barack Obama, él decidía sobre cosas que sucedían en Guatemala. Les voy a contar por qué. Cuando Joe Biden fue vicepresidente, visitó Guatemala, ¿sí? Solicitó una reunión en privado con el expresidente Otto Pérez Molina. Joe Biden le advirtió sobre los actos de corrupción que estaban sucediendo en su administración por parte de su vicepresidente, ¿sí? La persona que tenemos a la par, Rosana Valdetti. En ese entonces teníamos a Telma Aldana como fiscal general, que era la encargada de acusar. Entonces, ¿qué sucede en el ámbito internacional en Guatemala en esa época? ¿Sí? Estados Unidos tiene toda la información por medio de escuchas telefónicas de lo que sucede en Guatemala, ve que Guatemala es un país demasiado corrupto y que está creando nuevos millonarios, ¿sí? Y que los narcotraficantes se están fortaleciendo en Guatemala, ¿sí? Ya no necesitan estar en Colombia ni en México, sino migrar a países como Guatemala, Salvador, Honduras, etc. Esto no es conveniente para los intereses de Estados Unidos, por lo cual les solicitan al expresidente Otto Pérez Molina que ratifique y renueve el mandato de la CICIG en Guatemala, presionándolo, ¿verdad? Esto fue algo inaudito porque los presidentes, ¿sí? De un país comúnmente se reúnen con sus cancilleres, ¿sí? Que son personas que dan fe, que pueden dar fe de lo que se habló en esa reunión. En esta ocasión, Joe Biden le pide una reunión secreta al presidente Otto Pérez Molina, donde le hace ver su preocupación por la renovación de la CICIG en Guatemala. Posteriormente a esto, ¿sí? El presidente Otto Pérez Molina renueva el mandato de la CICIG, aún así renovándolo, es perseguido penalmente por actos de corrupción, donde primero cae su vicepresidenta y posteriormente él. Estas actuaciones se vieron bajo la sombra de Telma Aldana, que fue la encargada de dirigir las investigaciones y las acusaciones, y por primera vez en la historia de Guatemala
¿sí?, destapar un caso de corrupción de un presidente de turno, ¿sí?, lo cual fue muy peligroso y que provocó la manifestación de miles y miles de guatemaltecos pidiendo la renuncia de sus presidentes. ¿Sí? Cosa que no ha sucedido actualmente, ¿verdad? Si siguiéramos bajo la misma línea de trabajo de un fiscal general, sabríamos que a ciencia cierta al día de hoy que ya hubiesen destapado casos de corrupción directos del presidente actual o del expresidente Evo Morales y hubiesen pedido la renuncia, ¿sí?, o hubiesen solicitado ante juicio, ¿verdad?, para ser procesados penalmente. Entonces, ¿por qué es importante que suceda en el ámbito internacional? Resulta ser que Joe Biden, el presidente electo, ex vicepresidente y hoy presidente, es una persona que comulga, ¿sí?, con la CICIG, ¿sí? La CICIG fue expulsada de Guatemala por el expresidente Evo Morales, ¿sí? Fue renovada en el periodo de los Patriotas, pero aún así fueron procedidos penalmente. Evo Morales expulsa a la CICIG de Guatemala, crea un conflicto a nivel nacional, ¿sí?, un quebranto constitucional que provoca que en el ranking mundial salgamos punteados como los países más corruptos del mundo. ¿Qué sucede? Joe Biden es presidente electo de Estados Unidos. Él va a retomar seguramente las políticas, ¿sí?, de investigación criminal y de investigación en contra de funcionarios, ¿sí? ¿Qué está sucediendo hoy en día? Vemos que a jueces que persigan la corrupción están siendo premiados a nivel internacional, fiscales de sección están siendo premiados a nivel internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque el presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, está fortaleciendo, ¿sí?, a todas esas jueces y fiscalías que se dedican a perseguir penalmente a los políticos corruptos. Ahora, si se plantea como algo malo, no lo es, ¿sí? Podríamos decir que es algo muy bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está persiguiendo a los políticos corruptos y como guatemaltecos lo mínimo que nosotros queremos es que las personas que sean corruptas paguen por sus delitos, ¿sí? Esto no tiene nada de malo, ¿sí?, si no pusieran en riesgo la institucionalidad de un país. El problema es, ¿sí?, de perseguir a políticos corruptos, que está bien que los políticos puedan pagar por los hechos, por los delitos cometidos. El problema es el desgaste de la institucionalidad. ¿Sí? Tenemos una Corte de Constitucionalidad en la que ya no creemos, tenemos un Congreso de la República en el que no creemos, tenemos un sistema de elección presidencial en el que no creemos, un sistema de elección de diputados en el que no creemos, un sistema de elección de alcaldes en el que no confiamos, un sistema de justicia que está catalogado como el peor del mundo, o de los peores del mundo, y eso solo arroja resultados y alertas de que Guatemala es un país en donde el Estado de Derecho no existe y el orden constitucional está roto. Estamos a la par de países que se encuentran en guerra y en conflicto armado, que se encuentran bajo un gobierno autoritario, ¿sí?, anarquista. Eso arroja alertas muy preocupantes, ¿verdad? Aunque no lo veamos, ¿sí?, no me sorprendería ni un solo minuto que en Guatemala esté muy cerca, ¿sí?, nuevamente de ver a presidentes y expresidentes procesados penalmente, ¿sí? Lo preocupante de esto es que se puede dar lugar a golpes de Estado, cambios en el mando y en el poder por la fuerza, lo cual atentaría contra la inversión extranjera. Las empresas extranjeras no vienen a Guatemala porque, para empezar, las empresas extranjeras sí leen, ¿sí?, el ranking mundial que hoy yo les estoy presentando. Ellos saben que no pueden venir a invertir millones en Guatemala. ¿Por qué? Porque tenemos una hidroeléctrica que, por ejemplo, invirtió millones de millones y que estuvo parada, tenía 3 años o 2 años, teniendo pérdidas millonarias. Las empresas internacionales ya no invierten en Guatemala porque tienen muy poca garantía de poder trabajar, ¿sí? Es un gobierno muy corrupto, ¿sí?, que no tutela ningún tipo de derecho para inversión extranjera. Y todas las personas que se dedican a trabajar en iniciativa privada saben que esto es lamentable y que es una crisis que está lamentablemente carcomiendo el sistema jurídico guatemalteco y el sistema democrático. La gran respuesta es: ¿qué hacer para cambiar esto? ¿Sí? Y la respuesta que siempre doy es la participación, ¿no? La participación es clave para cambiar el régimen político guatemalteco, o mínimo, ¿sí?, despojar a las personas que están hace años en el poder de la toma de decisiones y poner a personas nuevas, con ideologías políticas nuevas, gente con un liderazgo joven, con ideas frescas, que puedan tomar decisiones que vayan acorde a lo que la población necesita. Esto me lleva a una comparación que, aunque es mediática, es necesaria, porque son cosas que están pasando muy cerca de nuestra república.
Y en pantalla tenemos, ¿sí?, unas estadísticas, ¿sí? Todas las personas que están viendo la presentación dirán rápido Nayib Bukele, ¿verdad? A nivel mundial, si ustedes preguntan por el presidente Nayib Bukele, todos saben que es el presidente de El Salvador, ¿sí? Si ustedes preguntan a nivel mundial por el presidente Alejandro Yamatei, nadie sabe quién es él, ¿sí? Pero bueno, para bien o para mal, este presidente ha hecho cosas para ponerse en el ojo de la lupa a nivel mundial. Primero, ¿sí?, quedó electo como presidente del gobierno de El Salvador, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que nos tienen que llamar la atención y que tenemos que estudiar? Primero, es un presidente joven, ¿no? Es un presidente joven, es un presidente con ideas frescas, ¿sí?, del cual no soy devoto porque también tiene algunos errores y tendrá algunas cosas que vamos a enmarcar más adelante, pero lo cierto es que es un presidente joven, ¿sí? Tiene ideas frescas, sabe cómo hacer las cosas de una forma diferente, no representa una política tradicional, ¿sí? Va en contra de todas las decisiones y de cómo se han hecho las cosas por años, y eso le ha dado buenos resultados. Es el presidente que actualmente tiene el mayor índice de aceptación mundial, es decir, su población lo acepta. Quisiera comparar cómo estamos nosotros en Guatemala, si aceptamos a nuestro presidente o no. Pero lo cierto es que este personaje, ¿sí?, tiene un nivel de aceptación mundial muy alto, ¿sí? Es cierto, le ayuda que es un presidente millennial, como él mismo lo dice, tiene un gran manejo de redes sociales, ¿sí? Entiende muy bien para qué sirven las redes sociales y eso le da mucha fuerza, pero también ha tomado muy buenas decisiones. El gobierno de Salvador fue ejemplo para el manejo de la pandemia mundial por el COVID-19, ¿sí? Tiene de los mejores hospitales de Centroamérica construidos, ¿sí?, con recursos estatales. Creó, ¿sí?, y regaló muchas viviendas, ¿sí?, para personas damnificadas en su país. Envió ayuda a Guatemala, ¿sí?, con mucho menos presupuesto de lo que Guatemala tiene. El Salvador es un país muy chiquito, ¿sí?, que tiene una recaudación fiscal muy baja, es decir, que tienen el manejo del presupuesto mucho más bajo que el de Guatemala. Imagínense qué podríamos hacer en Guatemala con un correcto manejo del presupuesto, ¿sí?, de los impuestos que los guatemaltecos pagan. Pero bien, lo que me sirve a mí el día de hoy es, primero, que pudimos hacer un análisis de que el régimen político guatemalteco está fracasado, ¿sí?, que no funciona, ¿sí? Y pues en todos los países, el régimen político guatemalteco también tiene algunos detalles, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede en el gobierno de El Salvador? Confiaron en una persona joven, ¿sí? Confiaron en una persona con nuevas ideas, ¿sí?, que prometió no ser corrupto y que hasta el día de hoy no hemos visto muchos actos de corrupción. Sí hemos visto que ha hecho muy buenas cosas en El Salvador. Pero lo más importante, y lo que yo quiero traer a colación, es que en El Salvador está pasando algo sin precedentes, que hace mucho tiempo no pasaba en muchos países, y es el hecho que la población ha confiado en su gobernante. Nosotros, los guatemaltecos, confiaremos en nuestros gobernantes. Para empezar, ni los podemos elegir, ¿sí?, porque los partidos políticos deciden a quién elegimos, ¿sí? Votamos por el que quedó en segundo lugar hace 4 años, ¿sí?, cosa que no pasó en El Salvador. Nayib Bukele es un presidente joven con ideas nuevas, millennial, que ganó mucha aceptación porque primero fue alcalde de la República de El Salvador y posteriormente, ¿sí?, se quedó para presidente, tuvo muy buena aceptación y quedó electo presidente. Ha desarrollado unos 2 años, ¿sí?, muy buenos, ha hecho 2 años muy buenos en su gestión, ha hecho cosas buenas por El Salvador que la población le ha retribuido. Y hace 3 semanas aproximadamente, ¿sí?, en El Salvador, a excepción de Guatemala, se elige al Congreso de la República 2 años posteriores a la elección del presidente. Esto es muy bueno porque esto provoca alternabilidad en los diputados que van a acompañar a un presidente, ¿sí? Nayib Bukele fue recibido en el Congreso de la República en su mayoría por oposición del FMLN, ¿sí? Hace 3 semanas fueron las votaciones y el partido, ¿sí?, creado, por así decirlo, por el oficialismo, por el presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, con mayoría absoluta de diputados en el Congreso de la República, ¿sí? Nuevas Ideas no se había terminado de contabilizar esta estadística y ya tenía 56 diputados electos. Se dice que llegó a 61, pero luego 60. Eso quiere decir que Nayib Bukele tiene mayoría en el Congreso de la República, ¿sí? Fue electo presidente por mayoría absoluta y hoy en día, 2 años después de haber sido electo presidente, fue electo por mayoría absoluta en el Congreso. Eso quiere decir que tenemos un organismo ejecutivo, ¿sí?, y un organismo legislativo que son de la misma línea.
Esto para un líder político es una victoria, ¿sí? Para un pueblo que respalda y que cree en su líder es una victoria, ¿sí? ¿Qué pasó en El Salvador? Las reglas de juego son las mismas. Ellos cambiaron su historia, decidieron votar por un presidente diferente, ¿sí? Decidieron votar por diputados en nuestras repúblicas diferentes, ¿sí? Pero las reglas de juego son las mismas, tal y como sucede en Guatemala. Las reglas del juego son las mismas, pero seguimos votando por el mismo. Las reglas del juego son las mismas, pero seguimos votando por el mismo presidente, ¿sí? Aún cuando hay acciones de personas que sí pueden desarrollar un cargo de forma correcta. Pero como a todo le tenemos que hacer una retrospectiva o tenemos que verlo desde puntos de vista diferentes, también se corre un riesgo, ¿sí? El pueblo de Salvador, con las mismas reglas de juego, cambió su historia, cosa que no ha hecho Guatemala. ¿Cuál es el riesgo que corre el gobierno de la República de Salvador? El riesgo que se corre, ¿sí? y que es de lo más peligroso que tenemos, es que al tener el organismo ejecutivo y el organismo legislativo, ¿sí? Ganado, es decir, se puede decir que hay un poder absoluto, casi absoluto, en la toma de decisiones, ¿sí? El presidente Nayib Bukele no tendrá ningún problema con ejecutar políticas desde el organismo legislativo, desde el Congreso. Él podrá tomar las decisiones que él quiera como ejecutivo, ordenará que se tomen decisiones del organismo legislativo conforme él lo decide. Lo preocupante, ¿sí?, es que una bancada oficialista le otorga al presidente el poder de nombrar a sus aliados en puestos claves. ¿Cómo? Eso quiere decir que el presidente Nayib Bukele, ¿sí?, tiene en sus manos el poder de poder nombrar al fiscal general próximo a El Salvador, ¿sí? Y es peligroso porque en algún momento el fiscal general respondería a sus intereses y no lo investigaría por actos de corrupción. Y todas las personas debemos ser investigadas, ¿sí? Él podrá nombrar a la Corte de Cuentas, que aquí en Guatemala es el Contralor General de Cuentas. ¿Sí? Si un presidente guatemalteco puede nombrar a su fiscal general, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mayoría en el Congreso. Puede nombrar al Contralor General de Cuentas. ¿Por qué? Porque los elige el Congreso. El fiscal general lo elige el presidente, ¿sí? Pero a propuesta del Congreso. Si puedo nombrar al fiscal general, si puedo nombrar al Contralor General de Cuentas, es decir, si puedo nombrar a la persona que me va a investigar penalmente, si puedo nombrar a la persona que va a contarme las costillas, auditarme financieramente lo que ejecuté, como es la Corte de Cuentas, si puedo nombrar al Procurador de la Defensa de los Derechos Humanos o Procurador de Derechos Humanos, ¿sí? Y puedo nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quiere decir que el poder está concentrado en una sola persona, ¿sí? Esto es peligroso, pero el pueblo de El Salvador confió en su gobernante porque le arrojó buenos resultados, ¿sí? Goza de aceptación popular y confiaron en él. ¿Cuáles son las alertas que se prenden en El Salvador y cuáles son los problemas a los que están expuestos? ¿Sí? Sin una fuerte oposición dentro del legislativo, Bukele podrá consolidar sin problemas el control del ejecutivo, ¿sí? A todos los funcionarios los podrá nombrar, ¿sí? Pero otras ramas del gobierno, ¿sí? Expertos opinan que el gobierno del presidente Bukele ha socavado y ha degradado la separación de poderes. Lo que les decía, ¿no? Se dice que Guatemala es un país republicano porque existe una división de poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. En el caso de El Salvador, el ejecutivo y el legislativo, ¿sí?, fueron ganadas por una misma persona que tiene el poder absoluto. Solo existe un poder judicial que poco a poco será desmantelado y será nombrado también por este nuevo presidente. Y esto es preocupante, ¿sí?, porque existe un gobierno salvadoreño que confió en su presidente y, tal y como lo dijo el director de la División para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, la nueva asamblea en El Salvador, es decir, los nuevos diputados del Congreso de la República, avance una reforma constitucional, ¿sí? El peligro de que Nayib Bukele haya tenido el poder absoluto para tomar decisiones es que se proponga una reforma constitucional en el Congreso que sería viable porque él tiene todo el Congreso de su lado, que le permita concentrar más el poder ejecutivo. ¿Cómo él concentraría el poder ejecutivo como presidente? ¿Sí? ¿Cómo podría concentrarlo? Pues muy fácil para ustedes. Promover ante el Congreso de la República de El Salvador una reforma constitucional, ¿sí? Una de las propuestas que suenan muy fuertes en El Salvador es que se presente a la Asamblea una reforma constitucional que permita ampliar el periodo presidencial, ¿sí?, a 6 años, de 4 a 6 años, ¿sí? Y la posibilidad de consulta para revocar el mandato, es decir, que la población pueda revocar el mandato del presidente.
los expertos en materia de estudio del Estado o de la teoría general del Estado arrojan a que el presidente Nayib Bukele puede caer en esta tentación. Si él cae en esta trampa de ampliar su mandato, El Salvador estaría caminando hacia un gobierno autoritario, ¿sí? Poder concentrado en una sola persona. Y no hay poder que no llegue a un gobernante o que lo corrompa. Entonces, a eso hay que tener cuidado. Bien, esas son las premisas que yo quería dejar con ustedes el día de hoy para la clase de hoy. Me gustaría que si alguien tiene alguna opinión pueda participar y pueda dar su punto de vista. ¿Alguien quiere habilitar su micrófono y participar? Sí, licenciado, buenas noches. Adelante, Mario. Gracias. Pues con el tema de El Salvador, usted mencionaba al respecto de que pues sí está encaminado a caer en un sistema de gobierno pues centralizado, ¿verdad? Yo pienso que pues ahorita en esta etapa de ese país pues se están rompiendo estructuras que han gobernado El Salvador durante muchos años, ¿verdad? Claro. Sí, es peligroso que se concentre el poder en el Ejecutivo o en uno de los organismos del Estado, ¿verdad? Pero en ese sentido también creo que la participación de los actores sociales debería comenzar a medir cuánto es el grado de aceptación que ellos tienen dentro de la toma de decisiones en esa sociedad, para poder saber si realmente el país se está encaminando a un gobierno centralizado, como les decía al principio. Por supuesto. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Le quería... ¿Qué hable, compañera? Gracias. Yo la verdad le quería, pues, de primero preguntar a usted si no se ve en algún puesto de política más adelante, porque al menos de mi parte, sí me gusta bastante, la verdad, cómo nos explica y nos expone la realidad cuando muchos otros docentes, pues, no lo hacen, ¿verdad? Y segundo, exponerle que obviamente mi preocupación realmente es triste y es horrible, la verdad, ver de esta manera cómo vamos de mal en peor, porque estaba buscando en internet unos minutos después de que usted nos mostró las gráficas y creo que hay unas gráficas que están un poco más actualizadas y estamos, creo que en el puesto, no sé si leí 123, creo, no sé, algo así. La cosa es que, o sea, vamos de mal en peor cada vez y se siente horrible porque tal vez en las otras universidades no hay licenciados, no hay docentes como usted que puedan exponer realmente qué es lo que está pasando fuera de nuestra burbuja, ¿verdad? Y pues eso. Y que si me puede contestar lo de la política, porque sí, okay. La verdad que sí lo veo. Ok, gracias. Gracias, Cindy. Pues la pregunta es si yo quisiera participar, yo creo que la respuesta sería sí, pero la pregunta se las devolvería yo a ustedes, ¿no? Si ustedes quieren participar. Y la respuesta obligada que ustedes me tendrían que dar es sí. ¿Sí? O sea, en donde yo viva, en la comunidad, en el municipio o en el departamento donde yo viva, no tengo intenciones de participar. Voy a participar y voy a ser el futuro alcalde, el futuro síndico, el futuro diputado. Tienen que hacerlo, es obligación. Es muy probable que si no lo hagan, después sea muy tarde, ¿no? Que ya caigamos en un país que esté quebrantado constitucionalmente y que existe una ruptura constitucional que ya no nos permita participar. Y cuando eso suceda, todos vamos a querer participar y ya no vamos a poder hacer. Van a estar violentados nuestros derechos constitucionales. Y si vamos hacia allá, hoy es tiempo de cambiarlo, ¿no? Entonces todos ustedes deben ser actores y deben ser referentes desde sus puntos de acción donde se encuentren, ¿verdad? En donde se encuentren. Entonces, si la pregunta es, ¿voy a participar? Me gustaría mucho participar, pero no estamos en igualdad de condiciones, ¿verdad? Obviamente yo no puedo tener acceso
al poder popular o a la situación popular, porque en Guatemala el hecho de la participación está un poco más complicado. Pero muchas veces, cada vez más, por ejemplo, en los municipios, ya están ganando, por ejemplo, alcaldes que llegaron por medio de un comité cívico, ¿sí? Que fue constituido entre los mismos vecinos del municipio, ¿verdad? Que no participaron con ningún partido político, sino simplemente decidieron participar y que el comité cívico los pudo proponer para formar una corporación municipal de alcalde y síndicos y ganaron. Cada vez la población cree más en la gente con la que vive, con la que convive, a la que conocen, y creen menos en los políticos que se venden como limpios y demócratas, pero al final se corrompen, ¿verdad?, por el capitalismo. Entonces la respuesta es sí, pero con la condición de que ustedes también participen, ¿verdad? Porque si ustedes no participan, no hacemos nada. Noé. Sí, buenas noches. Fíjese que siempre del mismo tema, yo creo que lo que estamos haciendo mal, a mi parecer, es que para la elección, por ejemplo, de diputados, los listados son cerrados, como usted explicó, y eso yo recuerdo que este señor Mario Taracena en una citación o en una participación en el Congreso mostró cómo serían las listas, las boletas de elecciones si se liberaran esos listados, o sea, por nombre. Hizo una gran lista que nunca saber si en la realidad sería así. Pero yo creo que ese es el problema, que no sabemos por quién elegimos al final de cuentas, porque elegimos por un partido, por un grupo, y saber quiénes están en ese grupo. A diferencia de el otro país con el que estábamos haciendo la comparativa, o de lo que también usted comentó, es que el sistema es diferente, porque el de presidente se elige un periodo y posteriormente, 2 años o 1 año después, se elige el de diputados. Yo creo que ese sistema es muy bueno, porque si miramos que al presidente a los 2 años, por ejemplo ahora, supongamos que el 14 de febrero de este año fueran las elecciones para diputados, nosotros ya vimos cómo es el gobierno, entonces ya elegimos como ciudadanos a una oposición al gobierno, caso que no sucedió con El Salvador, pues porque El Salvador vieron que el presidente está trabajando excelente. Para mí es uno de los mejores presidentes de Latinoamérica, si no es que del mundo, ¿verdad? Pero del planeta. Pero los ciudadanos vieron que el señor está trabajando, pues lo apoyaron, dándole un poquito, cediéndole un poquito más, que al final de cuentas en eso se basa, pues, que nosotros como ciudadanos delegamos ese poder, esa responsabilidad en estas situaciones, como en nuestros representantes constituidos en políticos como el presidente y los diputados. Entonces la sociedad salvadoreña vio que el presidente estaba trabajando excelente, pues le cedió un poco más de poder. Y sí, es cierto, existe el peligro, existe un poco el peligro, pero de que pueda suceder cualquier cosa. Pero eso es una probabilidad, al parecer, a mi criterio, que es mínima, esa probabilidad de que suceda algo opuesto a los intereses del pueblo salvadoreño. Y lastimosamente, pues nosotros ya no contamos con la CICIG. Esperamos que aquí en Guatemala no se puede enfrentar a esos grupos criminales que nos gobiernan, porque eso es lo que son realmente. No lo podemos enfrentar. Gracias a la CICIG, que le hizo frente a muchos grupos, porque siendo honestos y sinceros, realmente soberanía nunca ha existido y nadie jamás ningún ministerio público le habría hecho frente, por ejemplo, a figuras políticas como Arzú, el supuesto fallecido Álvaro Arzú. Realmente nadie le hubiera hecho frente así, entrarle así con casos así a acusarlo. Gracias a esas instituciones, pues lastimosamente se tergiversó la información de que supuestamente se estaba violentando la soberanía, pero a la larga era algo bueno para la sociedad. Y yo creo que gracias a eso también como guatemaltecos ya sabemos, y ya como que se nos quitó una tela de enfrente y ya vemos mejor. Únicamente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, perfecto. Entonces, si nadie más va a participar, estaríamos cerrando ya la sesión del día de hoy. Nuevamente, 1000 disculpas por los problemas del día de hoy. Ingresé nuevamente, cambié la clave y ya nadie pudo ingresar a mi usuario para finalizar la reunión. Entonces, prometemos prepararnos un poco mejor tecnológicamente para la siguiente clase. Prometemos que vamos a tener las notas listas para la siguiente clase. Les agradezco su comprensión, que tengan éxitos en su segundo periodo y pasen feliz noche.
Feliz noche, Lick. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche.